Dios bendiga, amados hermanos en Cristo Jesús. De nuevo, su pastor Fernando Restrepo les saluda en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos una palabra que la titulamos Dios con nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Amos, capítulo 5, versículo 14 y 15. El libro de Amos, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así dice Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Vuelvo a leerte el versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Dios con nosotros. Una de las cosas que el ser humano, al encontrarnos con otra persona o al desearle a otra persona algo bueno, le decimos Dios esté contigo. O una de las cosas que nosotros todos anhelamos es que Dios siempre esté con nosotros. Que cuando nosotros salgamos de nuestro hogar, el Señor vaya con nosotros. Que cuando nosotros estemos en un trabajo, emprendamos un negocio, emprendamos nosotros un proyecto, sea de trabajo, económico, de estudio, que cuando nosotros de pronto emprendamos algo personal, sentimental, ministerial, lo que nosotros siempre deseamos y pedimos es que Dios esté con nosotros. De que su gracia, su bondad, su fidelidad, su amor, su guía y todo lo que es Dios esté con nosotros. Y es algo que debe ser así. Ese es un anhelo del ser humano, pues fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Además, la palabra de Dios es muy clara y nos dice: nosotros sin Dios no somos nada. Necesitamos de Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Por eso necesitamos que Dios esté con nosotros. Pero una de las cosas, y que según acá la palabra del Señor, muchas veces se nos olvida para todo esto, es lo que sabemos conforme a la palabra de Dios dice, que Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Que Dios pide de nosotros que hagamos lo bueno. Que Dios pide de nosotros que obedezcamos a Él. Dice acá la palabra: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Para que viváis. Buscad lo bueno. Dice la palabra del Señor. Esta palabra buscar es algo que está inherente en el ser humano. Desde que el ser humano está en el vientre de la madre, comienza a buscar. Comienza a buscar dónde están aquellos sonidos, hacia dónde se dirigen esos sonidos que está escuchando. Comienza a buscar allí el ser humano, a explorar desde allá adentro lo que está sintiendo, como un ser que va creándose con respecto al ser que lo tiene allí en el vientre. Y cuando el ser humano nace, igualmente comienza a buscar,
a buscar el alimento, a buscar identificar la voz que le habló durante los 9 meses de embarazo. Y así sigue el ser humano creciendo y comienza a buscar. Pero sabemos algo de que la naturaleza pecaminosa del hombre lo lleva a estar buscando muchas cosas. Y cuando crecemos encontramos 2 cosas que buscar: o el hacer lo bueno o el hacer lo malo. Y una de las tendencias por la parte pecaminosa del ser humano es la tendencia a buscar lo malo. Es la tendencia a buscar aquello que va en contra de la voluntad del Dios que vive por siempre. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, nosotros cuando llegamos a Cristo Jesús, o si tú eres una persona que escucha este mensaje y no has entregado tu vida al Señor, pues te digo algo. Antes de nosotros entregarnos a nuestro Señor Jesucristo, buscábamos respuestas espirituales, quizá en la religión en la cual nos habían marcado desde el principio. O quizá llegamos a un momento que lo buscábamos en nuestro propio parecer. Pero vino la revelación del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida. Y entonces entendimos que buscarlo a Él era buscar lo bueno. Y desde ahí comenzamos a buscar y a saber en realidad qué era lo bueno. Porque, como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen caminos buenos, pero son caminos de perdición. El ser humano por sí mismo, por su misma interpretación, puede errar al querer buscar lo bueno. Pero cuando el ser humano se humilla delante del Señor, debe haber una tendencia a buscar lo bueno delante del Señor. Y entonces es ahí donde podemos sacar esas conclusiones de aquello bueno o aquello malo y poderlo elegir debidamente. Pero también entendemos que el mejor camino para el ser humano es buscar lo bueno. Si nosotros vemos en el buscar lo malo, ¿qué es lo que el mundo, por ejemplo, anhela buscar? El mundo, el ser humano sin Cristo, anhela buscar, practicar el pecado, satisfacer lo que la carne le pida, así sea algo que dañe a otros. Vemos de que el hombre sin Cristo, sin estar buscando lo bueno, sino lo malo, vemos que no le importa el dañar a los que dice que ama. El padre de familia no le importa buscar otra mujer teniendo su propia mujer. No le importa dañar un hogar. Tira es a buscar lo malo. Vemos como hoy en día la maldad se ha aumentado, como lo dice la palabra de Dios. Y vemos, hermanos, hermanas, como hoy en día el ser humano busca en lo malo. Busca conseguir dinero de una manera fácil. El ser humano busca ir en contra de lo que Dios ha creado, de la misma naturaleza humana. Dios creó a Adán y Dios creó a Eva, creó al hombre y creó a la mujer. Pero la tendencia del ser humano, de la humanidad, es buscar lo que no es bueno, buscar lo malo. Por eso vemos el crecimiento del movimiento LGTBI. Vemos cómo no importa ir en contra de lo que Dios creó, porque el hombre busca es lo malo. El hombre busca la corrupción, busca cómo robarse
lo que es el derecho a otras personas. No le importa al ser humano esto, porque esto es una naturaleza que está en el hombre, una naturaleza pecaminosa. Y ahora, según la palabra del Señor, Dios no está con aquellos que buscan lo malo. Por tanto, no puede haber vida en aquellos que buscan lo malo. Aunque el que busque lo malo crea que está vivo, crea que vive mejor que otros, cree que anda en la verdadera libertad, el que busca lo malo está muerto. Porque la paga del pecado, según Romanos 3:23, es la muerte. Es la muerte. Ahora, cuando hablamos de buscar lo bueno, vemos nosotros que según la palabra del Señor, Dios está con aquel que busca lo bueno. Y buscar lo bueno es primeramente obedecer a Dios, a sus preceptos, a sus mandamientos. Buscar lo bueno en nosotros, amar al prójimo, en nosotros perdonar. Buscar lo bueno en nosotros, no estar en los sitios, en el lugar donde no debemos de estar. Buscar lo bueno en nosotros, tener actitudes que sean de beneficio y bendición para otras personas. Buscar lo bueno. Si nosotros nos ponemos a pensar en qué es buscar lo bueno, miremos que buscar lo bueno también, cuando nosotros conocemos de Cristo, cuando nosotros conocemos de nuestro Señor Jesucristo, es hacer el bien. Es como dijo nuestro Señor Jesucristo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Es mirar si podemos suplir una necesidad, si el hermano o la hermana, si alguien tiene una necesidad, nosotros esforzarnos y hacerlo con amor y poder suplir esa necesidad, poder ayudar a esa persona que tiene esa necesidad, buscar lo bueno en nosotros. Cuando conocemos de Cristo Jesús, buscar lo bueno es nosotros escuchar la palabra de Dios, es congregarnos. Y ahora que estamos en estas situaciones de confinamiento de la pandemia, en nosotros, cuando haya el servicio que está dictando el respectivo pastor que Dios nos ha colocado delante, en nosotros estar ahí escuchando la voz del pastor, escuchando la voz de Dios, escuchando la palabra. Eso es buscar lo bueno. Buscar lo bueno es orar, es ayunar, es leer la Biblia, es hacer devocionales. Cuando tú y yo hacemos eso, ahí está Dios. Y Él dice en su palabra, entonces dice, vivirás. Dice en su palabra, para que viváis. Porque Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. ¿Cuántas cosas buenas hay que podemos hacer? Quizá equivocadamente antes de ser cristianos pensábamos que hacer lo bueno era ganarnos un chance y repartir mercados. Pero yo te digo, todo fuera de la realidad. Porque nosotros para hacer lo bueno no necesitamos estar llenos de cosas. Porque aún el que tiene muchas veces no da. Para hacer lo bueno lo que necesitamos es nosotros, hermanos, amar al prójimo. Que Dios esté con nosotros. Y de lo poco mucho que tengamos podemos dar. De lo mucho que tú o yo podamos tener durante estas dificultades, estamos dando. Hacer lo bueno es del agrado de Dios. Y en el versículo 15 dice, aborrecer el mal y amar el bien. El mundo hace lo contrario. El mundo ama el mal.
Por eso ustedes ven cómo en esta situación de esta pandemia, aunque sea prohibido estar en fiestas, estar en aglomeraciones, vemos que el mundo sigue buscando igualmente el mal, emborracharse, andar en orgías, andar en fornicación, andar en adulterio. El mundo sigue igualmente andando en mentiras. Igualmente sigue en la práctica desenfrenada del pecado. Porque el mundo ama el hacer el mal. Siguen pensando en el aborto, siguen pensando en seguir la moda del mundo. Por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos iba a ser como Sodoma y Gomorra. Igualmente se piensa es en el mal. El mundo ama hacer el mal. Pero escucha bien, ahí no está Dios. Por eso su fin es perdición si no se arrepienten en Cristo Jesús. Escucha bien, si tú tienes a Cristo en el corazón, debes de ser alguien que, como dice acá la palabra, ames el bien. Ama el bien y te va a ir bien. Ama al hacer el bien y Dios va a estar ahí contigo. Si tú cuando te levantas amas hacer el bien, amas hacer lo bueno, yo te digo, tu día va a ser un día de bendición. Aunque tengas ese día escasez, aunque no logres cosas que pensaba, escucha bien, cuando tú amas hacer el bien, la bendición va a estar para con tu vida. Dios va a estar ahí para con tu vida. Porque el que tiene a Dios, todo lo tiene, queridos hermanos. Todo lo tiene. Por eso, cuando Moisés obedeció a Dios en el llamado a sacar a su pueblo de allí de Egipto, él, sabiendo que Dios estaba con él, tuvo esa gran tranquilidad y seguridad de que le iba a ir bien. Pablo, cuando tuvo su conversión y cuando él sabía que Dios iba a estar con él no le importó ser apedreado, estar en la cárcel, estar enfermo. Él lo que le importó fue hacer el bien, porque Dios iba a estar con él respaldándolo. Haz el bien. Muchas veces pensamos, no tengo nada que hacer, pero yo te digo, el cristiano que diga no tengo nada que hacer, tiene que cuestionarse. Porque todos nosotros tenemos mucho que hacer, empezando por hacer lo bueno delante de Dios. Esta palabra sea de bendición para tu vida. Amigo, amiga que me escuchas. Si tú no has aceptado a Cristo, el bien debe de comenzar por hacer lo bueno, por hacer el bien, que es aceptar a Cristo en el corazón. Si tú eres alguien que te has apartado de Cristo, debes de comenzar ahora a reconciliarte con Dios. Eso es hacer el bien y hacer lo bueno. Si tú eres alguien que está caminando con el Señor, sigue haciendo el bien y procura cada día hacer lo bueno delante de Dios. Escucha bien, hacer lo malo tiene su paga. Y es que Dios no está ahí. Y si Dios no está ahí, créelo de que no hay salida para una condenación eterna. Pero hacer lo bueno es asegurar. Cuando tú haces algo bueno, asegura, Dios está ahí conmigo y aseguras, escucha bien, una vida eterna con Cristo Jesús. Soy el pastor Fernando Restrepo. Te invito a que esta palabra la compartas con otras personas. Te invito a que te suscribas al canal y que le des like y me dejes tus comentarios que son muy valiosos para mí. Que el amor de Jesucristo
y que la unción del Espíritu Santo sea para con tu vida. Que si estás enfermo, enferma, el Señor sea sanándote. Que si tú te sientes desesperado, desesperada, te muevas a hacer el bien. Y eso va a traer paz a tu corazón. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la bendición sacerdotal sea para con tu vida. Dios te bendiga.